autores del conocimiento, como pueden ser la educación formal o el entrenamiento. En referencia a las competencias, en el libro de Echeverría se menciona las competencias conversacionales. Se indica que las mismas se manifiestan en el lenguaje, la emocionalidad y la corporabilidad. Subdominios de la conversación. Los mismos nos permiten formar juicio sobre lo que se está exponiendo y sobre quién lo expone. Bien, hasta acá, Mariano, te hago una pregunta. Sí. Si vos no tuvieras que leer la consigna para poder, digamos, anticipar al texto, Sí. cuando empezás a leer lo que escribiste, ¿qué sensación tenés? ¿Queda claro de qué vas a hablar y qué es lo que vas a estar haciendo? Hablo a vos y al equipo, ¿no? ¿Queda Sí. claro lo que ustedes van a tener que hacer en lo que van a escribir? Claro, yo creo que sé a dónde va, que lo que nos costó un poco en el armado del texto, que es, digamos, veíamos que era más largo, nos explayábamos más en las definiciones que por ahí en la relación. Digamos, yo ahí hasta ahora lo que leí son como las definiciones de los conceptos No, eso está perfecto. Sí. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que van a tener que hacer en el escrito este que van a hacer con los 10 renglones, 20 renglones, los renglones que ustedes vayan, digamos, definiendo? ¿Qué es lo que van a tener que hacer? Vamos a tener que relacionar las ideas de estos dos autores. Bien, fíjate entonces, cuando lo principal es establecer una relación de dos conceptos de dos autores distintos, Sí. el que va a recibir lo que ustedes escriben, desde esto que estamos conversando, ¿no? ¿Qué debería leer en el comienzo del párrafo? ¿Qué debería leer? En el comienzo del párrafo. Claro, es lo que decía, porque me era difícil, digamos, primero usted dice que arranque como que diciendo que voy a relacionar las ideas de los autores, básicamente. Bien, bien, bien. ¿Cómo podría ser esa idea, por ejemplo? ¿Cómo se te ocurre? No, es lo que no se nos ocurrió, por eso, cómo decir algo antes de definir los conceptos. Claro, ¿qué es lo que van a relacionar ustedes? Bueno, la idea de competencia. Sí, el que cada sea, uno. cualquiera del grupo. Por ahí lo que podríamos haber hecho, que ahora se me ocurre, en el momento no se nos ocurrió, es primero citar a los dos autores, es decir, que tanto Ales como Echeverría hablan del concepto de competencias, Claro. y ahí empezar a hablar de la relación que existe entre ambos. Y por ahí acá arranca ya hablando de Ales, y después recién lo vincula con Coleman. ¿Entendés? Por ahí esa parte, por ahí habría que pulir un poco. Fíjense algo, te agradezco un montón el aporte. El que habló ahora fue Tomás. Tomás. Mira, las definiciones que pusieron están bien. O sea, si yo me quedo con el detalle y vamos viendo cómo lo fueron armando, sigue, digamos, la secuencia y está todo lo que se está pidiendo en la consigna. Ahora, ¿cuál es el propósito acá cuando se plantea un procedimental? La idea sería que ¿Qué se va a ustedes hacer? puedan... ¿Cómo? ¿Qué tal, profesor Torrilla Matías, también del grupo 1? ¿Cómo le va? Dale. ¿Cómo andas, No, Matías? creo que usted lo que hace más hincapié es, apenas empezamos a escribir todo esto del procedimental, es ya encarar de entrada de que va a haber una relación entre ciertos conceptos de ciertos autores, digamos, ¿no? Y ahí empezar a desarrollar. Bien. Esa idea así tan concreta, ¿cómo la podrías poner al principio en una oración o dos oraciones máximo? A ver, se me ocurre,
Es como lo dijiste bien. A ver cómo se lo puedo decir, no sé, a través de los siguientes conceptos de Marta Ales y de Roberto Echeverría, bueno, procederemos a relacionar tales conceptos, algo así se me ocurre, pero Excelente. Fíjense algo importante. Cuando se introduce el texto, lo más importante es que quien lo reciba del otro lado, sin leer la consigna, sin haber leído la consigna, entienda qué es lo que ustedes están haciendo mientras escriben. Entonces, ¿se puede empezar con las definiciones? Sí, por supuesto que se puede empezar con las definiciones. Vimos que hay dos formas. Algunos ponen primero todas las definiciones y después relacionan en un párrafo. Otros plantean la relación y mientras van introduciendo los conceptos los van definiendo. Ahora, en un caso o en el otro, lo importante es, como dice recién Matías, que se pueda introducir en alguna oración qué es lo que se va a hacer. O sea, vamos para relacionar el concepto de competencia de Marta Ales y el de competencias conversacionales de Rafael Echeverría, seguiremos la siguiente estructura o lo haremos de la siguiente forma. Empezaremos por definir algunos conceptos para luego, y lo que es relacionar y eso. en Sí, ese primer párrafo es orientar a la persona que va a tener que leerlo por qué están poniendo de entrada definiciones que podrían ser sueltas o podrían parecer, digamos, sin conexión entre sí, a no ser que ustedes las introduzcan antes y le den un sentido, ¿no? A por qué están definiendo esos conceptos. Retomemos entonces, Matías, ¿cómo sería la oración esa que planteaste recién? Para después darle lugar a Mariano a que vuelva a leer la primer parte del párrafo. A ver, más o menos, creo que Sí. procederemos a continuación a explicar los conceptos, por ejemplo, de Marta Ales y de Echeverría, y lo cual, a ver cómo puedo explicar, y después lo que se buscará es relacionar ambos conceptos, utilizando ciertos conceptos de, bueno, inteligencia emocional y después lo del concepto de juicio de Echeverría. Algo así, pero tendría que ponerme bien, pero más o menos. Voy a los que hablaron, ¿no? Porque escuché recién a Tomás, a Matías, Y a Mariano. a Mariano, o cualquier otro de este equipo, ¿no? ¿Cuál es el propósito? El propósito es el fundamental, es introducir los conceptos que nosotros pedimos que consideren en la relación, o lo más importante es establecer la relación de los dos conceptos. ¿Qué les parece que es lo más importante del procedimental? La de establecer la relación. Establecer la relación. Entonces, si establecer la relación entre los dos conceptos es lo más importante, ¿esa idea debe estar primero en esa primera oración que planteen o debería estar después? Y para conocimiento del que vaya a leer, creo que tendría que estar al inicio. Bien, tendría que estar al inicio. Para que sepa qué es lo que se está haciendo y a qué objetivo llegar con el procedimental. Excelente, Matías. Si me equivoco, díganme si estoy diciéndole el nombre equivocado al que acaba de hablar, ¿eh? No, Matías, no, está bien, Matías. Esto que vos acabás de decir, fíjate que tiene muchísimo sentido, porque si vos decís para relacionar el concepto competencia de Marta Ales con el concepto de competencias conversacionales de Rafael Echeverría, vamos a
incluir o vamos a definir algunos términos, cuando vos después de esa primer oración empezás a poner algunas definiciones, aunque esas definiciones entre sí no tengan mucho sentido, queda claro para el lector por qué no van a tener mucho sentido, porque son distintas definiciones. Sí. Ahora, si arrancan directamente de donde está, más allá de que las definiciones están bien, es como que al lector que no sabe cuál era la consigna, le va a costar un poco más ubicarse en por qué están tirando definiciones de distintas cosas. Estoy siendo claro, si no soy claro, díganme. Está perfecto. Carlos, no está muy claro, díganme, porque acá la idea es poder, digamos, compartirlo de la mejor forma posible para que se entienda cuál es el sentido, ¿no? De darle como esta vuelta de tuerca que les estoy proponiendo. Sí. Perfecto. Está diciendo de poner, digamos, dos renglones como introductorios al texto, digamos, antes de empezar a definir los conceptos. Bien. ¿Y qué tiene que decir en esas dos oraciones que serían como es la introducción, digamos? ¿A qué va a apuntar con todo el resto del texto? El objetivo que va a tener. Propósito. Sí. Como cuando ustedes véanlo a esto, fíjense que el procedimental, nosotros estamos convencidos de que es algo que a ustedes los va a guiar inclusive en cualquier informe que tengan que hacer en cualquier trabajo. Yo les puedo decir que desde la experiencia que tengo de estar en recursos humanos, a veces lo más complicado cuando no está claro en un texto, en los primeros renglones, el propósito del texto, es muy complicado seguirlo después, porque se empieza a hablar de un montón de cosas, se habla de una persona, se habla de otra, se hablan de unas reuniones, y a veces no queda claro cuál es el propósito global de todo lo que se va a escribir. Entonces acá si ustedes en el primer párrafo ya dicen para relacionar los conceptos, nombran los conceptos y nombran de qué autor es cada concepto, es como que ya están dando un norte, ya están como direccionando la brújula para que el que va a leer sepa por dónde tiene que orientarse. Se entendió perfecto, entonces, idea. Vamos a la segunda, entonces. Sigan, por favor, con la de en su libro, Marta Ales. Leo, ¿cómo? ¿Leo de vuelta? ¿Leo hasta donde Y dejé? faltaría agregar esas dos oraciones al principio y acá Sí. sigamos avanzando entonces para ver cómo está establecida la relación. Bueno, pero leo de vuelta. Sí, por favor, pero vamos a ir cortándolo entonces ahora. Está bien. En su libro, Marta Hayes define competencias con una frase de Spencer y Spencer, la cual también nos introduce en el concepto de predictividad, diciendo que la competencia es una característica de la persona que puede predecir cómo se va a comportar o pensar en determinada situación laboral o puesto. Bien, hasta acá entonces lo que definieron es el concepto de predictividad. Sí. Ok, sigamos entonces. Por otro lado, notamos que Marta Hayes también cita a Coleman para poder explicar cómo se relacionan las competencias de una persona con la inteligencia emocional. Utiliza este concepto para resaltar la importancia de los factores emocionales en la identificación de competencias, cómo nos manejamos con nosotros mismos y con los demás por sobre los factores de conocimiento, como pueden ser la educación formal o el entrenamiento. Bien. Ahí ¿qué cosa? No, que ahí le agregamos el concepto de inteligencia emocional a lo que decía Marta. Fíjense algo, ¿qué están usando de nexo para poder hasta acá presentar los conceptos? Que está bien utilizado el recurso, pero ¿qué es lo que están haciendo ustedes? ¿Cómo están introduciendo los dos párrafos? ¿En qué lugar?
Claro, ¿qué dice al principio? ¿Qué escribieron ustedes? Los dos desde el punto de vista de Martales, ¿eso dicen? Marta Ales, o sea, ustedes están tomando el texto desde lo que escribió Marta Ales, están diciendo, escribió sobre esto, y en el segundo párrafo dicen, Marta Ales también escribió sobre esto otro. Claro. Ahí están introduciendo predictividad e inteligencia emocional. Vamos sigan entonces, vamos a la otra idea. Bueno, y después, en referencia a las competencias, en el libro de Echeverría se hace mención a las competencias conversacionales. Se indica que las mismas se manifiestan en el lenguaje, la emocionalidad y la corporabilidad, subdominios de la conversación. Lo mismo nos permite formar juicios sobre lo que se está exponiendo y sobre quién lo expone. Bien. Perfecto, definieron hasta acá. Entonces, ¿qué falta después? ¿Cómo sigue? Bueno, hasta ahí definimos los conceptos que pedía y después lo quisimos tratar de relacionarlos en el último párrafo. A ver. En base a estos conceptos, vemos que Spencer y Spencer definen la competencia como la observación de comportamientos que pueden contribuir a una situación o requerimiento laboral. Coleman identifica dichos comportamientos más ligados a factores emocionales y por último Echeverría engloba en competencias conversacionales cómo estos subdominios de la conversación nos permiten formar juicios, o sea, poder identificar estas competencias, confirmando que están más relacionadas con la capacidad de percibirnos a nosotros mismos y a los demás. Bien, fíjense algo. Cuando ustedes dicen, por ejemplo, Spencer y Spencer definen la competencia como la observación de comportamientos que pueden contribuir a una situación o requerimiento laboral, y después dicen, Coleman identifica a dichos comportamientos más ligados a factores emocionales. ¿Qué están buscando establecer ahí entre lo que dijo Goleman y lo que dice Spencer y Spencer? ¿Una semejanza o una diferencia? En realidad como un aporte o una diferencia. Sí, una diferencia. Una diferencia. ¿Dónde te das cuenta que es una diferencia? Porque ustedes dicen, identifica a dichos comportamientos más ligados a factores emocionales. Como diciendo, del otro unos son menos ligados a factores emocionales, los otros son más ligados a factores emocionales. Está bien. Entonces, ahí están estableciendo una diferencia. Luego dicen, por último, ahora, la diferencia que ustedes están estableciendo ahí es entre Spencer y Spencer, lo que dicen de competencia, con lo que dice Goleman. Ahora, sí, ¿cuáles son los conceptos que ustedes tienen que relacionar? Competencia y competencias conversacionales. Bien. Entonces, vamos a la segunda parte del párrafo. Dice, y por último, Echeverría engloba en competencias conversacionales como estos subdominios de la conversación nos permiten formar juicios, o sea, poder identificar si estas competencias, confirmando que están más relacionadas con la capacidad de percibirnos a nosotros mismos y a los demás. ¿Qué están queriendo establecer con esa última oración del párrafo? Es como que confirmamos lo que dice Coleman o lo que habíamos puesto antes, que estaba más ligado a factores emocionales, como que lo confirmamos con la idea de Echeverría. O sea, ¿qué sería eso en la relación que ustedes establecen? ¿Una diferencia o una semejanza? Una semejanza. Bien. Fíjense que lo más importante cuando ustedes establezcan relación, primero es tener en cuenta que entre lo que tienen que establecer diferencias y semejanzas
es entre los conceptos que están relacionando. No hace falta que establezcan diferencias y semejanzas entre los conceptos que nosotros les pedimos utilizar en el texto. Porque los conceptos que les pedimos utilizar en el texto, la idea es que cuando les decimos inclúyanlos, es porque nos damos cuenta que si los incluyen, se les puede empezar a simplificar el darse cuenta qué tipo de semejanzas pueden encontrar entre los conceptos que se piden relacionar y qué tipo de diferencias pueden encontrar. Fíjense que hasta acá todo lo que escribieron fue apuntado a poder establecer esta última semejanza, que sería un poco la importancia que tiene la emoción, desde lo que yo entiendo, en el concepto de competencias. ¿Qué piensan que si tuvieran oportunidad de volver a redactarlo tendrían que agregar o tendrían que mejorar en esa parte? ¿Qué se podría agregar? Agregar, no sé. Lo que creo que sí, que no está tan enfocado en eso principal que decía usted de relacionar eso, competencia con competencia conversacional y explicar bien eso. Un poco también, ahí nos habíamos quedado con el tema del límite de renglones, digamos, que nos llevó, lo que decían, nos llevó definir, y después cuando voy a relacionar me quedaban 4 renglones y se trató de ajustar ahí. Mira, ahí te digo también y te agradezco mucho la honestidad con la que lo están planteando. Ahí vamos a ser mucho menos rigurosos en los renglones que en el contenido, obviamente. Lo que pasa que nos ha pasado, viste, que cuando no ponemos un límite de renglones, a veces los empiezan a escribir y lo que queremos transmitir es que no hace falta escribir 2 hojas para que el procedimental esté logrado. El procedimental puede estar logrado y puede no ser tan extenso. Ahora, entendemos que en la medida en que empiezan a definir con más detalle, muchos de esos renglones se los comen las definiciones. Ahora, fíjense acá algo importante. Aspectos positivos. Incorporaron las definiciones que se están pidiendo, fueron a lo esencial de las definiciones que se pedían, no se explayaron más allá de lo necesario, y tal vez si lo vemos desde la relación, sería no asumir que se está pidiendo establecer relaciones entre conceptos que no están marcados como los más importantes a relacionar. O sea, con que ustedes logren establecer alguna semejanza y alguna diferencia entre los conceptos principales, es como que ya se están acercando mucho al procedimental logrado. Porque acá lograron establecer diferencias, pero las diferencias no estaban entre los conceptos principales. Las diferencias las establecieron entre algunos de los conceptos complementarios que les pedíamos ahí como incorporar. Entonces, como síntesis, está buena la redacción, no, tal vez lo que estaría faltando tiene que ver con agregarle un poco más de lo que implica relacionar, que es encontrar estas semejanzas y estas diferencias entre los conceptos principales, haciendo alguna introducción para dejar claro cuál es el hilo conductor, ¿no?, que ustedes van a seguir a la hora de desarrollar el procedimental. ¿Preguntas hasta acá al grupo 1? De mi parte no. No, creo que no. Entonces, bueno, no sería tan importante relacionar esos conceptos, sino con lo principal que piden. Acá sería competencia. No está mal, a ver, digo, no está mal, que lo que agregaron está buenísimo. Lo que quiero decir es que si ustedes a eso mismo le agregan, no hace falta que lo saquen. Lo que les quiero decir es, lo pueden agregar, está bueno porque, fíjate que si ustedes
esta misma diferencia que plantean entre los conceptos de Spencer y Spencer con el de Goleman, les hubiera servido para plantear alguna semejanza o alguna diferencia entre los conceptos principales, está más que justificada. Ahora, lo que tal vez estaría como faltando es poder encontrar algún aspecto más para poder relacionar los aspectos principales. Entonces, por eso digo que es muy importante, a ver, es como cuando ustedes dicen, bueno, sin entrar en polémica, ¿no? Cuando dice, bueno, comparame 2 equipos de fútbol. Entonces te dicen, no sé, comparame Boca y River. Entonces es como que tenemos que encontrar ítems y podemos decir, no sé, ataque. Entonces, del mismo aspecto, tenemos que decir, en Boca observo tal cosa y en River observo tal otra. Considero que en esto uno es mejor que el otro. Si tomo otro aspecto, defensa, considero que tal vez se invierta o tal vez sea el mismo equipo el que sea mejor, pero lo que tienen que lograr hacer es, en esto puede ser que en algún aspecto noten que son parecidos en algún punto, como que lo que hacen bien es tener, no sé, una rutina de práctica de determinada cantidad de horas, o sea, pero cualquier relación que a ustedes les planteen, lo que es importante es que ustedes piensen en qué se parecen y en qué se diferencian. Uno de los ejemplos que yo digo que tal vez no es de los más ortodoxos, pero que los va a ayudar mucho y que tal vez va a anclar lo que les quiero transmitir. Es como cuando uno relaciona una nueva pareja que tiene con una pareja anterior. Entonces uno se pone a pensar y dice, ¿cómo establezco la relación? Y bueno, lo que yo tengo que empezar a ver es en qué cosas la nueva pareja que tengo considero que se parece a la anterior y en qué cosas son diferentes. ¿Qué cosas la persona con la que por ahí están en pareja actualmente hace mejor que la anterior? En esto son iguales, en esto veo tal cosa, pero toda relación no es hablar de una persona por un lado y hablar de la otra por el otro, sino que lo que se plantea es encontrar aspectos en los que se puedan hacer comparaciones claras. Y cuando digo comparaciones claras, con evidencias comprobables, con observaciones, digamos, concretas, donde los comportamientos que ustedes observan sean los que puedan estar considerando a la hora de relacionar. No sé si pueden visualizar entonces lo que estaría pendiente acá, digamos, de darle alguna vuelta más al procedimental. ¿Hola? Sí, Sí. creo que sí. Ok. Si quieren, vuélvanle a agregar lo que consideren pertinente. Yo insisto, en general está bien, faltó esto y la idea es practicarlo un poco más porque, claro, como les decía, era el primero que estábamos haciendo. Vamos a dejar ahora a ver si hay otro equipo y después pasamos de nuevo a que ustedes puedan leer el procedimental 2. Ustedes son el equipo 1. El equipo 2, ¿hay alguien acá del equipo 2 que pueda leer lo que escribieron? ¿Qué tal, profe? ¿Cómo va? Hola, ¿cómo andás, Nicolás? Todo bien, Gonzalo. todo bien. Dale. Sí. Lo leo, a ver, dame un segundo, lo tenía abierto, pero acá andamos. No, desde ya igual le digo que a nosotros quizás nos jugó un poco en contra la falta de tiempo y la verdad que leyendo ahora de vuelta tenemos las mismas correcciones que el equipo 1, la verdad. Por eso, No te preocupes, nada, veníamos viendo. Acá estamos para Lo leo. aprender todos. Lo Así leo, que, pero dale. tenemos definiciones. Bueno, Dale. leo la 1. La pregunta ya quizás ya la tienen, así que leo directamente la Dale. respuesta. Sí.
En el texto Desempeño por competencias, Marta Dales define las competencias como aquellas características individuales de personalidad, devenidas en comportamientos que resultan en un desempeño exitoso en un puesto de trabajo, y se demuestra mediante comportamientos observables, medibles y cuantificables. Además, la autora utiliza el término predictividad para hacer referencia al resultado sobre la ejecución de un puesto o área de trabajo, que espera una determinada organización de una persona en base a determinadas competencias por las que fue seleccionada. Siguiendo con el hilo de las competencias, Echeverría exige darle a las competencias, ahí va la redundancia, conversacionales una principal importancia, ya que inciden directamente en la productividad del trabajador no manual. Por lo tanto, es importante ganar competencias en cuanto a los elementos que utilizamos en una conversación y también poseer las competencias adecuadas para distinguir y poder mantener distintos tipos de conversaciones. Mira, Echeverría, hasta acá te quería marcar algo, Gonzalo. La redacción está muy clara, está como muy limpia en el sentido de que la oración que sigue, tomá por ejemplo el primer párrafo, cuando ustedes arrancan con la segunda oración, vos decís, además la autora utiliza el término predictividad, es decir, están teniendo en cuenta el equipo, dejar claro que la segunda oración tiene que ver con la primera. sí. Y estás dejando claro qué idea se agrega en la segunda oración que no estaba en la primera, porque cuando decís, además la autora utiliza el término predictividad para hacer referencia al resultado sobre, etcétera, Sí. lo que estás diciendo es que antes venías planteando palabras de Marta Hayes, conceptos de Marta Hayes, y acá estás introduciendo también el otro concepto, utilizando un poco el nexo en la redacción de cómo define Marta Hayes además dice tal cosa, así que ahí está bien utilizado el recurso. Para enfatizar un poco la corrección entonces que quedaba pendiente, la que vos te diste cuenta solo, ¿qué es lo que estaría faltando al comienzo como introducción? Sí, ahí mientras, la verdad que tuvo un poco de ventaja, ¿no? Pero mientras estaba hablando del equipo 1, yo pensaba, porque ya dije que se venía la corrección, así que nada, por ahí podríamos haber empezado algo así como para relacionar el concepto de competencias y competencias conversacionales. Por ahí primero debemos explicar qué es cada uno o los conceptos de, y ahí por ahí empezar con lo que cada autor... Excelente, excelente. Tengan en cuenta cuando figuren y hablen de relación también, así como decís los conceptos competencia con competencias conversacionales, es importante que puedan introducir a los autores de entrada, porque después se van a encontrar que no todo el mundo tiene el mismo concepto de inteligencia, puede ser que alguno no tenga el mismo concepto de inteligencia emocional que Goleman. Entonces, es muy importante que ustedes digan, para relacionar tal concepto de X y tal otro concepto de Z, planteamos mencionar unas definiciones para luego avanzar en la relación o para luego ir al detalle de la relación o para después empezar a vincular distintos aspectos del concepto. Vamos al segundo párrafo entonces, cuando dice siguiendo con el hilo de las competencias. Sí, siguiendo con el hilo de las competencias, R. Echeverría exige darle a las competencias conversacionales una principal importancia, ya que inciden directamente en la productividad del trabajador no manual. Por lo tanto, es importante ganar competencias en cuanto a los elementos que utilizamos en una conversación y también poseer las competencias adecuadas para distinguir y poder mantener distintos tipos de conversaciones. Bien, fíjate entonces, cuando vos decís, siguiendo con el hilo de las competencias, exige darle a las competencias conversacionales una principal importancia. ¿Qué está reforzando la segunda oración después de siguiendo? Cuando dice por lo tanto. Por lo tanto, es importante ganar competencias en cuanto a los elementos que utilizamos en una conversación y también poseer las competencias adecuadas.
O sea, es como que está reforzando la importancia sobre las competencias que está definiendo Echeverría, ¿no? Digamos. O sea, Bien. Fíjate algo, en la primera oración, ¿qué es lo que haces de Rafael Echeverría? ¿Qué estás contando? ¿Qué están contando? en la primera oración. Sí. em, La de que, Rafael Echeverría, que dice, sí, la primera oración del segundo párrafo. sí, sí, sí. Estamos contando nada, que son importantes porque quizás pegan directamente en los trabajos que no son manuales, ¿no? Que por ahí van más con la palabra y eso. Eh, ¿Cómo se llama? En los verbales, digamos. Ok, entonces cuando vos decís por lo tanto, ¿qué es lo que viene después de por lo tanto? ¿Con qué tiene que ver esa segunda idea? ¿Esa segunda idea que viene después tiene relación con la primera oración? Sí, sí, para mí sí, digamos, porque digamos, lo que quisimos poner nosotros es por qué es importante ganar esas competencias, digamos, ¿no? O sea, como que la primera por ahí define un poco a lo que se refiere, y la segunda refuerza la idea de que de la importancia de esas competencias. Eh, Nada, eso, ¿no? Y por qué, en qué se usan y por qué es necesario, digamos, ganar más, digamos, ¿no? Bien, Gonzalo, eso es exactamente lo que quería que pudieras darte cuenta de ahí. Fíjate que hay claramente una primera oración donde ustedes toman el concepto del autor y en otra donde ustedes ya empiezan como a hacer un aporte propio. De hecho, cuando hay que establecer relaciones, tiene que haber aporte propio. Por eso el procedimental no es digo lo que dice un autor, digo lo que dice el otro y ya está. Si yo estoy diciendo lo que dice un autor y estoy diciendo después lo que dice el otro sobre el mismo concepto, lo que estoy haciendo es enumerar definiciones de distintos autores. Ahora, cuando se pide relación, la relación tiene que tener aporte. Ese aporte, ¿con qué tiene que ver? Con que ustedes puedan tener siempre presente cuál es el propósito fundamental de este procedimental. Perfecto. Ok. ¿Cuál sería entonces el propósito fundamental de este procedimental? La relación. O sea, ¿Entre qué? ¿Qué conceptos? entre y competencias conversacionales. Bien. Esa idea, que es la que marcaron en la introducción en esa primera oración, es la que en Sí. algún momento acá, en alguno de los párrafos que faltan, la van a tener que recuperar como para poder encontrar alguna semejanza entre los conceptos y alguna diferencia, si es que también pueden visualizar. Ahora, esto va a ser 100% personal. Claro. O sea, es muy difícil que la relación pueda ser, esté mal desde el aporte de ustedes, porque si el aporte de ustedes está tomado desde lo que dice un autor y desde lo que dice el otro, lo que se tiene que poner en juego en la relación es cómo ustedes conectaron lo que dice uno y lo que dice otro. Claro, por ahí, digamos, lo único por ahí que podría llegar a estar mal es que hayamos entendido mal los conceptos por ahí. Exactamente. Pero en general, cuando, digamos, siempre una relación va a ser algo que va a tener un poco de subjetividad del escritor, digamos, en este caso, bueno, nosotros. Y fíjate otra cosa también. Así como yo les habíamos dicho que en la fundamentación, si el autor fundamentaba 3 o 4 cosas, era importante que las principales estuvieran presentes o casi todas, en la relación va a haber tantas relaciones como personas haya buscando relacionar, porque yo no puedo decir invalidar una relación porque a mí se me hubiera ocurrido hacerla de otra manera. Claro. ¿Se entiende? Ahora, lo Sí, que sí, sí sí. se puede es que, claro, si el concepto no se entendió bien y se está diciendo que, ejemplo, que Goleman propone un concepto de competencias más racional,
Y ahí va a ser un poco de ruido, porque si Goleman, ustedes hablaron de inteligencia emocional y de repente dicen que Goleman propone un concepto de competencias donde la emoción no tiene un rol tan importante, es como que no se entendió el concepto. Claro, no es por ahí, digo. Puede estar mal por la definición que no se entendió o porque no se haya logrado establecer alguna relación. Porque a veces dicen, no, qué sé yo, pero yo definí lo que dice un autor y lo que dice el otro. El tema es que acá, vuelvo al ejemplo de antes, no es que yo pueda decir cómo juega River y cómo juega Boca, sino que los pueda comparar. Que pueda decir, en este aspecto veo tal cosa, en este otro aspecto veo tal otra. No tengo que comparar todos los aspectos. Yo puedo elegir el recorte que quiera y es válido siempre y cuando esté pudiendo establecer relación. Perfecto. Sí, sí. Vamos entonces a la última parte del otro párrafo. Por otra parte... Por otra parte, Daniel Goleman en su libro La inteligencia emocional en la empresa plantea interesantes conceptos relacionados a las competencias, las cuales para él aumentan la productividad, agregan valor al trabajo y brindan satisfacción. Además, el coeficiente intelectual. El coeficiente emocional evidencia las actitudes personales y sociales. Bien. Quizás ahí, si bien me parece que un poco se entiende, falta como esto, ¿no? La introducción de poder decir, bueno, sin leer la pregunta, sé exactamente qué es lo que estoy leyendo, y por ahí al final darle un poquito más de vuelta de rosca, ¿no? No tanto por ahí las tres cosas separadas, sino empezar a mezclar ahí y que se entienda bien la relación. Bien, fíjense, lo dijiste clarísimo. Fíjense que es un poco darle vuelta, así como Goleman dice, así como Marta Ales, que son los conceptos principales, basa su idea de competencias en tal cosa. Cuando Rafael Echeverría habla de competencias conversacionales, encontramos una diferencia que se manifiesta en... Entonces, el único trabajo que tiene que haber en la relación es un trabajo de elaboración que tiene que estar en algún punto. Claro. Que esté, tiene que ver fundamentalmente con esto que estamos diciendo, ¿no? Que se pueda, digamos, establecer la relación de alguna forma. Hasta acá entonces, volvemos entonces a... ustedes que fueron más rápido, entonces vamos a ir ahora vamos a darle las ventajas ahora al otro grupo con respecto al procedimental 2. ¿Pueden avanzar en este? Carlos. Sí, Cris, ¿cómo andás? Son las 8, en 5 minutos largamos la teoría. Dale. Ok, buenas noches a todos. Hola. Bueno, ¿leo entonces o...? Dale, por favor, sí. Bueno, dice, relaciona los conceptos innovación de Ernesto Bore y trabajo innovador de Rafael Echeverría en su relación debe a. Utilizar y definir los conceptos comunidad práctica y conocimiento líquido del texto de Ernesto Bore, performance superior del texto de M. Hayes y el concepto de tridimensional del trabajo de Echeverría, y b. Definir los conceptos principales que está relacionando. Respuesta. El trabajo innovador, según lo define Echeverría, es aquel que genera una nueva posibilidad, es decir, que busca frecuentemente oportunidades de negocio, dejando de lado la solución de contingencias y dedicándose completamente a la generación de nuevas inquietudes. Además, indica cómo estas posibilidades de transformación de una empresa radican en lo que define como tridimensionalidad del trabajo, que consta de las tareas individuales, actividades coordinadas y trabajo reflexivo. Podemos encontrar una similitud con la definición de innovación de Ernesto Bore cuando plantea que algo innovador es algo que no responde a un paradigma, es decir, que busca generar nuevas posibilidades y se relaciona directamente con el concepto de desempeño superior, de M. Hayes, lo que define como una desviación tipo por encima del promedio de desempeño. Al definir comunidad de práctica, Ernesto Bore plantea que las mismas constituyen una vía para la circulación de conocimiento y a través de ellas se logran establecer vínculos entre comunidades para poder multiplicar sus posibilidades de aprender o generar prácticas innovadoras.
A su vez, en su perspectiva sobre la circulación del conocimiento, indica que este no es siempre demasiado predecible, porque en ocasiones el conocimiento parece líquido y se filtra por donde no debería, o en su defecto parece pegajoso, quedando estancado en vez de circular y difundirse. Bien, vamos entonces a la introducción que habíamos planteado, un poco de las correcciones que hicimos hasta el momento. Sí. Oportunidad de mejora para empezarlo. ¿Qué se les ocurre? Sí, de nuevo, me parece que fuimos directo al hueso con definiciones y en realidad la pregunta iba de vuelta por una relación, ¿no? Si nos olvidamos que está la pregunta, si nos olvidamos que está la pregunta y vamos directo a la respuesta, quizás no se logra entender bien que lo importante en esta respuesta es la relación. Entonces ahí habría que ajustar un poco las tuercas. ¿Cómo sería? ¿Cómo se te ocurre que podría redactarse esa oración corta? No, y de vuelta, yo quizás iría por el mismo concepto del anterior, ¿no? Para poder relacionar innovación de Ernesto Bor y trabajo innovador de Rafael Echeverría, primero se debe conocer lo que dice cada autor al respecto, o algo así, yo iría por ahí, no sé si... Excelente, Gonzalo. Fíjate que lo positivo de esto es que a mí no me cabe la menor duda que los que estuvieron involucrados en esta redacción, fíjense que ya en este tercero, de una vez lo pudiste plantear, porque vos lo empezaste a leer y ya te estabas dando cuenta que lo que estaba faltando era ese párrafo introductorio que marcara el propósito de lo que se iba a hacer, que era relacionar los dos conceptos principales. Si seguimos, la parte teórica de las definiciones está bien. Si le damos otra vuelta de tuerca, otra de las cosas que siento que acá también mostraron con este segundo procedimental es que cambiaron un poco la modalidad del primero, cosa que también está bien. En el primero ustedes como que habían definido un poco más todo y después fueron a la relación, y acá fueron a definen, relacionan. En el segundo párrafo ya planteaste algo que tiene que ver con una relación. ¿Qué plantearon en el segundo párrafo? ¿Cómo lo empezás? Sí, la similitud entre lo que se nombró antes con esto que voy a empezar a nombrar en el segundo párrafo. Cuando dicen claramente podemos encontrar una similitud o podemos encontrar una diferencia, ya ahí están dejando claro que hay un trabajo de elaboración propio, porque hay tantas similitudes y tantas diferencias como las que ustedes puedan querer recortar, porque los autores hablaron por separado y son ustedes los que están relacionando. Claro. ¿Alguna oportunidad de mejora con cómo queda metido el concepto de conocimiento líquido? A su vez, en su perspectiva. Sí, acá quizás hay una cosa que por ahí salió cuando lo estábamos formulando, que es que también había muchas definiciones, quizás hasta más que en el primero, y decidimos por ahí no explicar, no explayarse el 100% de las cosas, pues si no había que explicar todo. Pero puede ser que quede un poco colgado acá, como ahora leyéndolo, porque viene hablando, ¿no?, de las comunidades de práctica y demás. Y no sé, siento que por ahí queda un poco colgado hablar ahí de la circulación del conocimiento. Fíjate una cosa, y qué bueno que te hayas dado cuenta, ¿no?, de esta parte. Al equipo también, ¿no?, porque es importante poder hacer este recorte y que cada uno vaya ensayándolo en su propia redacción. Esa similitud con toda esta línea que venían hasta el segundo párrafo, es como que lo que pusieron en el tercero y cuarto conceptualmente está bien, pero lo que faltó un poco es el propósito. ¿Por qué? Claro. Están hablando de ese concepto para poder relacionar los dos que se están pidiendo. Porque es como que al final tiraron el concepto de lo que es la circulación del conocimiento, el conocimiento líquido, pero lo que faltó fue esto que vos decís,
decir, bueno, ok, pero está bien, lo defino, pero ¿y qué comparación puedo establecer con ese concepto, desde ese concepto, entre el trabajo innovación y el de trabajo innovador? Seguro, sí, sí, sí. Se me ocurre- Ahora que quizás, nada, para nosotros tiene que ver un poco porque es como el marco, ¿no? O el contexto en el cual por ahí sucede esto. Y en el momento lo supimos ver, pero cuando lo fuimos a explicar, nada, no queda del todo claro. Y ahora, nada, leyéndolo por ahí una semana después, ahí en la vorágine de hacerlo rápido, fue como que estaba todo bien. Ahora leyéndolo, notamos, por lo menos yo me cuenta y por lo que están diciendo acá también. Por mensajito también queda como medio ahí colgado el tercer y cuarto. Bueno, para no sacarles un poco más de tiempo de la parte teórica que tenemos que ver, lo que sí quiero destacar una vez más, tanto al equipo 1 en este caso, como al equipo 3, ¿no? ¿Son ustedes? Nosotros O somos dos. el 2. Perdón, equipo 1 y equipo 2. Lo que les queremos agradecer y celebramos mucho es lo en serio que se han tomado el tema de la redacción y sentarse, ¿no? Porque hacer estas tipos de redacciones, porque a veces cuando hay que buscar una definición, ok, yo hago una lectura rápida en un texto, encuentro la definición, voy y la copio y pego. Ahora, lo que queremos dejar claro es que en el procedimental es como que el copia y pego no estaría sirviendo, porque cuando copian y pegan, no está el trabajo individual que requiere el procedimental. Perfecto. Entonces, en el procedimental lo más importante es cuando ustedes dicen, podemos encontrar una similitud. Y esa similitud va a ser propia del que esté redactando. Y cuando digan, podemos encontrar esta diferencia, claramente, y si en algún momento, que esa también es la idea, ustedes vienen y dicen, la verdad que nos cuesta encontrar una diferencia, porque puede ser que les cueste, la invitación es a que nos pregunten eso por el foro. Nos pueden decir directamente, nos fue fácil encontrar 3 semejanzas. Ahora, nos cuesta encontrar la diferencia, porque si les cuesta encontrar alguna diferencia, en este caso, el error o lo que falta lo tendríamos que estar aportando nosotros, porque tal vez hay algo que cuando se vieron los dos textos por separado, a grandes rasgos se entendieron y cuando se los busca relacionar, hay algo que no se termina de visualizar. Entonces, cuando ustedes digan, la verdad que no encuentro mucho la diferencia entre este concepto y ese tipo de preguntas son las que también nos pueden hacer por el foro. Así que bueno, felicitaciones a los dos equipos y a los que estuvieron avanzándolo ahora, bueno, los invitamos también a que lo sigan subiendo. Vamos a seguir trabajando con estos mismos procedimentales, en este caso con los equipos que están faltando y en el caso del equipo que quedó ahora pendiente con el otro procedimental 2, también, si quieren lo puede mejorar y lo retomamos la próxima. Seguimos entonces ahora con la otra parte de la clase, que es la parte teórica. Bueno, buenas noches. Gracias, Charlie. ¿Cómo están, chicos? Chicas, ¿cómo están? Buenas. ¿Están bien? Buenas, todo bien. ¿Sus familias? Bien, también. Bueno, me alegra. Quitamos de pantalla, Charlie, lo de miel. Bueno. Muy bien el ejercicio que han hecho de revisar lo escrito. Muy bien los grupos que hacen el trabajo, qué esfuerzo. Como dijo Charlie, les valoramos mucho el esfuerzo de los grupos que entregan en tiempo y forma. Los demás grupos, por favor, traten de entregar, si todavía no entregaron. Bueno, nosotros tenemos para hoy el libro de Peter Drucker, El Ejecutivo Eficaz. Vamos a empezar por el capítulo 1. No creo que lleguemos a dar más que el capítulo 1. Tenemos el 7 y la conclusión de ese libro. Vamos a ver hasta dónde alcancemos. Ya les aviso antes de terminar la clase, si a las 21 horas alguien se tiene que ir o todos por el tema de que tienen otra clase, el que quiere ir se retira a las 21 con absoluta libertad
sin decir nada. Se sale de la reunión a las 21. Como ya me ha pasado que algunos estudiantes se quedan conversando un rato más o me tienen que hacer preguntas, se pueden quedar un rato más, yo sigo, ¿está? Pero el que se tiene que ir a las 21 puede irse libremente y salir de la clase. Entonces, el capítulo Peter Drucker, ¿se acuerdan de Peter Drucker, no? Que es, Peter Drucker nace en 1909, es el padre del management, nace en Viena, Austria, muere en California en el 2005, ¿sí? Los grandes conceptos que Peter Drucker presenta como innovación conceptual en su época, fíjense que nace en 1909, son los conceptos de descentralización para el management, el de efectividad, que es el que vamos a ver hoy, y la llave de la productividad. Peter Drucker fue abogado, fue filósofo, el primer gran filósofo de la administración, ¿sí?, del siglo XX. Él inaugura este paradigma del management del siglo XX, escribió más de 35 libros, ¿sí?, acerca de lo que es la corporación moderna. Ustedes pueden, si quieren después googlear, buscarlo, ver videos, textos. Él tenía como una gran premisa, digamos, dentro de su pensamiento, que era, si bien nosotros podemos identificar los problemas, mejor aún y más importante es ver las oportunidades. Como un gran estadista que fue también, predijo el surgimiento de la sociedad de la información, predijo también la mejora en la economía de Japón, ¿sí? Él estudió primero en Viena, después se fue a Inglaterra y después se fue a Frankfurt. Habla mucho de la Primera Guerra Mundial. ¿Ustedes se acuerdan de la Segunda Guerra Mundial? ¿Se acuerdan de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo se origina? ¿Qué pasó? ¿O no? ¿Alguien tiene idea de la Segunda Guerra Mundial? ¿Se acuerdan? Cuando Alemania invade Polonia, empieza Claro, Alemania penetra Polonia, ¿en qué año? 33, creo, puede ser. Matías, 1940, 1939, 1940. Ah, está bien. ¿Sí? Entonces, bueno, Alemania penetra en Polonia, ¿sí?, invade Polonia, y entonces en ese momento Gran Bretaña y Francia le declaran la guerra a Alemania, ¿sí? Entonces había potencias del eje, que eran Alemania, Italia y Japón, y potencia y los aliados, Inglaterra, Francia y la Unión Soviética. Peter Drucker pasó por esa guerra, y él dice que después de pasar por esa guerra, por ejemplo, decide no vivir más bajo la potestad de algún dictador, acuérdense de Hitler, Mussolini. Entonces por eso es que él emigra a Estados Unidos, ¿sí?, y se instala en California, que es donde después muere. La Segunda Guerra Mundial, ¿se acuerdan en qué año termina? Empieza en el 39-40 y termina en el 45, profe. en el 45, muy bien en historia, muy bien. Bueno, la guerra termina en 1945 y él, en 1946, escribe El concepto de la corporación, el libro que se llama, su primer libro, que se llama El concepto de la corporación. Eso en 1946. En 1954, les estoy nombrando los principales libros, ¿no? En 1954 escribe La práctica del management. Y en ese libro, él incorpora el concepto de gestión como una práctica y una disciplina en sí misma. El concepto de gestión, fíjense que ustedes estudian una carrera de gestión de la licenciatura de gestión. Nuestra cátedra se llama Gestión del Conocimiento. En mucho de la literatura gerencial que nosotros le pasamos se trabaja el tema de gestionar. Y bueno, tomamos Peter Drucker porque, digamos, es digamos, fue el padre de este concepto de este concebir la gestión como una práctica y una disciplina en sí misma. Y a lo largo del capítulo 1 del libro del Ejecutivo Eficaz, él, al final de ese capítulo, va a hablar mucho acerca de la práctica, del valor de la práctica, ¿sí? A tal punto que baja de rango a los grandes intelectuales, a los filósofos, a los grandes teóricos, diciendo que si bien es muy notable, valioso, que, bueno, que seas un intelectual, un trabajador cerebral, etcétera, etcétera, si todas esas ideas y esos pensamientos y esas reflexiones no están atravesados por una práctica concreta, no sirven de nada. A ese punto llega, ¿no?
Entonces, en 1954 escribe La práctica del management y es en ese libro donde el concepto de gestión es concebido como una práctica y una disciplina en sí misma. En el 1959 surge el término con él, siempre con él, de trabajador del conocimiento, o en el capítulo 1 del libro que vamos a ver hoy, lo llama trabajador cerebral, ¿sí? En 1969, ¿sí? Escribe La era de la discontinuidad. Este libro es muy importante porque en Estados Unidos estaban llorando la muerte de Kennedy. ¿Se acuerdan de Kennedy, verdad? ¿O son muy jóvenes ustedes? ¿Saben del presidente Kennedy de los Estados Unidos? Que murió Sí. balazo. Bien, bueno. O sea, cuando él, en 1969, él está en Estados Unidos, todo Estados Unidos estaba llorando la muerte de este presidente. Estaba la guerra de Vietnam, estaban ese año también las grandes movilizaciones de los jóvenes, ¿sí? Y entonces él larga una pregunta en este libro, que se llama La era de la discontinuidad, donde focaliza la atención en esta pregunta que dice, ¿qué debemos hacer hoy para forjar el mañana? Y le habla también a estos jóvenes que eran, ¿se acuerda la época de los hippies y todo eso, ¿no? Entonces, dentro de la concepción de él, que también lo trabaja en el capítulo 1 de este libro, es que si ninguna acción sirve y es concreta, digamos, y es significativa, si no aporta una mejora, ¿sí? Ninguna de nuestras acciones tiene sentido, dice, si nosotros con nuestras acciones no implementamos o no logramos una mejora en el contexto, en el ámbito en el que estamos trabajando, ¿sí? Entonces él dice que cada uno de nosotros debemos preguntarnos qué hacemos hoy, o sea, qué hacemos cada uno de nosotros hoy para que el mañana sea mejor, ya sea para nosotros como para nuestra descendencia, ¿verdad? En este libro también, como les decía, en la era de la discontinuidad, él señala también el ascenso económico que tuvo Japón. Él fue el primero que predijo el ascenso económico y se convirtió como en un gran visionario de lo que era la realidad geopolítica de ese tiempo y por eso mismo fue denominado como un clásico del management. Si alguien quiere aprender de management, lo primero que tiene que hacer es leer a Drucker, sin duda, como aquel que quiere aprender de religión tiene que estudiar la Biblia, o sea, más o menos es igual. O sea, si querés ver el management en su totalidad, tenés que leer a Drucker, del primero al último libro. En el Ejecutivo, entonces, bueno, las ideas de él como que se han visto como que no caducan en el tiempo, por eso él fue designado como un clásico del management, ¿sí? Porque todavía ideas de él que escribió, que fueron escritas hace 60 años atrás, 50 años atrás, todavía hoy tienen vigencia. Esta es una de las características más importantes de los escritos de Drucker. El Ejecutivo Eficaz, que es este libro que vamos a trabajar en algunos capítulos, que les recomiendo que si se lo pueden comprar por Mercado Libre, lo puedan leer entero, a quien le gusta todo el tema del liderazgo, ¿verdad? Y todo el tema por ejemplo, también de la organización del tiempo. Bueno, es un libro muy, muy lindo. En el Ejecutivo Eficaz, él se centra en las posibilidades, dice, más que en la detección de problemas. ¿Por qué? Porque al detectar posibilidades, dice, nosotros podemos generar resultados. En cambio, cuando nos dedicamos a resolver problemas, sí, podemos prevenir daño futuro resolviendo problemas, pero no arroja resultados inmediatos como conocer las posibilidades que tenemos a mano. Entonces, él dice que elegir entre reconocer las posibilidades y resolver los problemas, él prefiere reconocer como prioridad el reconocimiento de las posibilidades, ¿sí? Entonces, bueno, una vez que les hice esta pequeña introducción, en el libro de la efectividad puede aprenderse, volvemos otra vez a conceptos que ya trabajamos con otros autores. Minuto, voy a tomar un poquito de agua. Gracias. Volvemos otra vez a conceptos que trabajamos. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de hábitos? Bueno, yo les voy a ir haciendo como un parangón entre el Ejecutivo Eficaz y conceptos que ya trabajamos antes para que ustedes cuando estudien para el segundo parcial puedan ir haciendo el mismo trabajo. Aparece el concepto de aprendizaje. ¿Dónde lo vimos antes? ¿En qué autor? Aparece el concepto de trabajador cerebral. ¿Con qué otro concepto lo puedo relacionar al de trabajador cerebral?
Y así que vayan buscando en otros autores que ella vieron de conceptos similares o iguales. Bueno, él dice, parte de un imperativo casi categórico, donde él afirma que todo ejecutivo debe ser efectivo. Así comienza el texto, ¿no? Todo ejecutivo debe ser efectivo. Entonces, generalmente, él dice, en el paradigma común en el que se mueven las cabezas de los management de las grandes organizaciones, pero nosotros también lo bajamos a las pequeñas organizaciones, como piensen en las pymes, en las ONG, piensen en las fundaciones, ¿sí? Bueno, en alguna escuela, en alguna universidad, etcétera. En todos esos lugares, el común de la gente, ¿qué espera del Ejecutivo? Que el Ejecutivo mande lo que haya que hacer, ¿sí? Te dé una orden, que el Ejecutivo siempre ordene, ¿sí? Y que determine qué debe hacerse dentro de la organización, ¿sí? Entonces, lo cual, dice, significa que debe ser eficiente. Y ese es el concepto que generalmente la mayoría de las personas trabaja, ¿verdad? Bueno, él dice que muchos individuos pueden ser muy brillantes, como le decía, que sorprendentemente inteligentes, con un coeficiente intelectual muy alto, ¿sí? Perdón, es la perra. Ignoran solo que dice que por más que vos tengas una cabeza brillante, una supercapacidad intelectual, ¿sí? Si vos no tenés un trabajo disciplinado, sistemático, ¿sí? Un trabajo duro sobre los actos que querés repetir para que se transformen en hábitos, toda esa inteligencia no te sirve de nada, ¿verdad? Sabemos que eso es cierto también, ¿no? Entonces, él acá incorpora la noción de un trabajo duro y sistemático. ¿Para qué? Primero, para autodisciplinarse, ¿sí? En Drucker también vemos estas nociones que habíamos visto al comienzo de las clases, donde yo les hablaba en aquel momento y les decía, miren, nadie gestiona una organización, un ámbito de trabajo, nadie puede gestionar 25 personas, ni una persona, si primero no aprende a gestionarse a sí mismo. Drucker trabaja esta noción, que está casi explícita en todo su texto, donde continuamente él vuelve a hablar del trabajo que el individuo tiene que hacer consigo mismo, ¿sí? El trabajo disciplinado y duro no es para el resto, es para vos primero. Vos tenés que ser disciplinado, ¿sí? El trabajo duro lo tenés que hacer primero vos, para poder después delegarlo a otros. Bueno, entonces él habla de que la inteligencia, la imaginación y el saber son esenciales. Él no dice que no hay que ser inteligente, que el inteligente o el brillante no sirve para nada. No, simplemente dice que vos podés tener todas esas características, ¿sí? Pero solamente cuando sos efectivo podés obtener resultados. O sea, podés como empíricamente visibilizar los resultados. ¿Está? Bueno, ¿por qué necesitamos, dice, ejecutivos eficientes? Y en ese momento él hace una comparación entre el trabajo manual o el trabajo mecánico, ¿sí? Como puede ser el de un carpintero, que hace series sencillas o series o mesas, ¿sí? Y el que hace el trabajo intelectual, ¿sí? Muy poca efectividad, dice, se requería entonces solo en la cumbre, en quienes daban las órdenes que otros cumplían. O sea, ¿de quién se esperaba que sean efectivos? Y de aquellos que hacían el trabajo manual más que el del trabajo intelectual. Al que hace el trabajo intelectual, muy poco se le cuestionaba si era efectivo o no, porque el que hace el trabajo intelectual siempre está pensando, generando ideas, pero no se puede palpar el pensamiento en concreto. O sea, nosotros no podemos saber qué está pensando el otro y si a través del pensamiento es productivo. Él dice que solamente la efectividad se puede ver por los resultados y por los actos concretos que las personas realizan. Entonces, el mayor problema de las organizaciones, dice él, estribaba en la eficiencia del trabajador manual, quien hacía lo que se le ordenaba, ¿sí? Los trabajadores cerebrales no predominaban en ninguna institución. No era muy sencillo encontrar en las instituciones de la época de Drucker, ¿sí? Trabajadores cerebrales y que encima fueran efectivos. A quienes se le pedía efectividad eran los trabajadores manuales, ¿verdad? Bueno, entonces, ahora como que el centro de gravedad, digamos, se ha trasladado al trabajador cerebral y se espera que este trabajador cerebral pueda mostrar cierta efectividad o ciertos resultados en lo que hace, ¿sí? Más que
concentrar la atención en la fuerza muscular, en la fuerza bruta, en la fuerza del físico, ¿sí? Que es propia del trabajo manual muchas veces. Bueno, el trabajo, dice, cerebral, y ahí pone la atención en el trabajo cerebral, es efectivo cuando se aplica a lo verdadero, dice, y no puede ser medido según las pautas minutos. Y no puede ser medido según las pautas vigentes con el que se mide el trabajo manual. Entonces él ahí hace una doble comparación y dice que el trabajo manual se mide cuantitativamente por los resultados, pero que el trabajo cerebral se mide cualitativamente, es como más intangible. Le da valor a esa valoración intangible, ¿sí? Que no es cuantificable. Entonces, ¿se acuerdan que la clase pasada creo que les hablé del mecanicismo de mediados del siglo XIX, donde este mecanismo también incide en la concepción del management dentro de las organizaciones? Entonces, si hay toda una cultura donde el paradigma de esa cultura es mecanicista, de por sí, toda la organización va a valorar mucho más los resultados cuantitativos que los resultados con medición cualitativa, que generalmente son los intangibles. Entonces, él vuelve a rescatar, ¿sí?, el trabajo cerebral, y él dice que para conseguir más trabajadores cerebrales, más trabajadores intelectuales, hay que motivarlos. Pero que la única motivación que el trabajador cerebral va a encontrar va a ser a través de los resultados, ¿sí? O de la efectividad que logre a través de su pensamiento, de su labor, digamos, y se convertirá, dice él, en un servidor del resto, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí hay como una concepción que él rescata, que es esta del trabajador cerebral, donde a la vez dice, no todo el valor ni lo importante pasa por lo cuantitativo, también por lo cualitativo, pero hay que formar a este trabajador cerebral. Hay que motivarlo y hay que tratar de que este trabajador intelectual logre efectividad en el trabajo que realiza, ¿verdad? Entonces, luego tiene otra idea importante que dice que por más que vos tengas mucho saber, mucho conocimiento teórico, si no lo puedes aplicar a la acción, ¿sí?, o a la conducta o a tus actos, o sea, si tus actos no mejoran a través de tu pensamiento, de tu reflexión, ¿sí?, que puedas contribuir a algo, a la mejora y lograr efectividad, todo tu conocimiento no sirve para nada, ¿sí? Entonces, el trabajador cerebral es el único factor de producción que permitió y permite a las sociedades y economías altamente desarrolladas del presente, como él nombra a Estados Unidos, Europa Occidental, Japón también, la Unión Soviética, competir entre sí. Y acá ustedes ven cómo él rescata el valor del trabajador intelectual y dice que las grandes potencias, ¿sí?, solamente pueden competir y compiten efectivamente entre sí por la capacidad que tienen de trabajadores intelectuales. Uno puede estar de acuerdo o no con Drucker, ¿sí?, pero bueno, no hay dudas de que, digamos, introduce una serie de concepciones acerca del trabajador intelectual, del concepto de efectividad, de cómo comprende a las grandes potencias del mundo en ese momento, como algo original, digamos. Nadie hasta el momento había escrito de la manera que él escribe. ¿En qué consiste la productividad del trabajador cerebral? Implica, dice él, la habilidad para realizar lo que debe hacerse. Significa efectividad. O sea, ¿qué es la efectividad en el trabajador intelectual? Es la habilidad para realizar lo que debe hacerse. Fíjense cómo introduce la palabra deber, no lo que quiere hacer, ¿sí?, sino lo que debe hacerse. Y este deber está íntimamente conectado a la noción del bien común. O sea, él siempre habla de que la empresa
tiene su mundo interno, pero tiene que estar abierta al mundo externo o al contexto, y que tiene que saber observar y leer este marco contextual de la fuera, dice él, de la fuera de la organización. ¿Sí? Si no, siempre la organización se está mirando hacia adentro, a sí misma, y no produce ningún bienestar hacia afuera. Bueno, hasta acá, ¿qué pregunta tienen? O algo que quieran acotar. No, profe. ¿Cómo van hasta acá? ¿Hay alguien en la clase todavía conectado? ¿Se fueron a dormir? Estamos acá. No, estamos acá, estamos. Ahí, Estamos están dormidos. Están dormidos, puedo decir atentos. algunos mates. Díganme qué les parece el tema que plantea Drucker. Ahí lo estoy googleando a Drucker. ¿Ah? Me aparecen muchas frases de marketing. Sí. Googleé así frases de Drucker y me aparecen más como que apunta más al marketing, a los negocios, que más a lo emocional como hacían otros. Bien. Bueno, para continuar, ¿qué hora tenemos? 20:30. Bueno, tenemos media horita. Para continuar, él hace también otra observación que dice que, bueno, por lo general, todos los gerentes son ejecutivos, ¿sí? Aunque no todos. Sin embargo, dice, muchos que tienen un nivel inferior en la jerarquía, o sea, están por debajo del gerente, pueden llegar a ser más ejecutivos que el propio gerente. Pueden llegar a ser más responsables y pueden llegar a tomar hasta mejores decisiones que el propio gerente. Y dice, pueden llegar a tener mayor autoridad, incluso depende de las decisiones que tomen. Entonces, acá, fíjense cuántos de nosotros muchas veces hemos trabajado y hemos tenido un jefe que no era ejecutivo y menos eficaz. Y quizás ustedes, que son más jóvenes hoy día, están en empresas o en otras instituciones, quizás en algún momento piensen cuántas veces ustedes fueron más ejecutivos que sus propios jefes y cuántas veces tomaron mejores decisiones que sus propios jefes. Entonces, ahí Drucker dice que no siempre el gerente es el ejecutivo eficaz. Muchas veces en los puestos inferiores aparece realmente el individuo que tiene efectividad en el trabajo por el logro de los resultados que obtiene. Entonces, si vos querés saber qué tan efectivo sos en tu trabajo, mira tus logros. Mira el producto de tus logros, ¿sí? O sea, por ejemplo, si tenés liderazgo, ¿se acuerdan cuando hablábamos del liderazgo que uno puede aprender y que cada uno puede ser líder, ¿sí? En el sector que le toque trabajar puede liderar en algunos aspectos, porque conoce, porque tiene cierto tipo de conocimiento en algo, etcétera, etcétera. Bueno, él dice, muchas de esas personas que no están en los puestos de CEO o de gerente tienen mayor efectividad que esos propios CEO, ¿verdad? Entonces, el trabajo intelectual, él dice, no se mide, y bueno, y ni que hablar, que quizás alguno de ustedes tiene mayor trabajo intelectual que su propio jefe. O sea, yo le he visto muchas veces a eso, que gente en rango inferior tiene mucha más capacidad intelectual, mucho más trabajo intelectual que el que ocupa el puesto superior. Esto se ve de una manera atroz en muchísimas instituciones. Entonces, bueno, él vuelve a insistir que entonces el trabajo intelectual, bueno, vos decís, bueno, yo quiero ser un trabajador intelectual. No puedo medirme con una regla, con una medida cuantitativa mi trabajo, ¿sí? Y tampoco por el costo de ese trabajo. Solo puedo definirme por los resultados. O sea, recuerden de este capítulo, la efectividad de
de un ejecutivo o de un gerente, la efectividad se mide por los resultados. Bueno, después, otra idea importante del texto es cuando él habla, miren, les voy a dar la página y todo, es la página 17 del texto. A mí me encanta la frase esta que él dice, yo digo que es la frase de las frases, porque dice, la autoridad del saber, quien tiene autoridad porque sabe, es seguramente tan legítima como el que tiene autoridad por la posición que ocupa. Y de esto podemos hablar 1000 horas. Todos sabemos que a veces hay personas que ocupan cargos que no fueron conquistados por un concurso, por, no sé, por mérito, sino que muchos han sido puestos a dedos o por acomodos de amigos, de lo que sea, ¿verdad? Entonces, él dice, habla de la autoridad del saber, o sea, da por sentado que el que sabe siempre tiene autoridad. Y acá yo les escribí en miel, no sé si a los dos grupos les escribí, a las dos comisiones, porque vi que en algún texto que habían escrito un grupo confundían la palabra poder con autoridad. Y acá voy a hacer un paréntesis de Drucker, ¿sí? Drucker usa mucho la palabra autoridad, pero cuando Drucker habla de la autoridad, no se refiere al poder, yo tampoco me refiero al poder, el poder es otra cosa totalmente diferente, ¿sí? La autoridad, autoritas, del latín autoritas, significa aquella persona que se convierte para vos en un modelo a seguir por su autoridad moral, sobre todo. Más que nada por su autoridad moral. O sea, cuando un joven, un niño, un adolescente, o nosotros como adultos, respetamos a otro, ¿sí? O decimos, bueno, quiero ser o quiero aprender de las cualidades que tiene esta persona, de su honestidad, de su trabajo intelectual, de la seriedad, del respeto con el que trata a las otras personas, de su humildad, ¿sí? Eso es lo que convierte en autoridad a una persona. O sea, pasa por la columna vertebral de la moral, de la coherencia moral, ¿sí? Y eso se llama autoridad moral, ¿sí? Entonces, la autoridad la puede tener, también un niño puede ser una autoridad, en el sentido de que yo puedo aprender del niño su nobleza, su entrega, su transparencia, bueno, cómo sabe ser feliz. Un niño, por ejemplo, me puede enseñar muchas veces más al adulto que al propio niño. Entonces, bueno, la autoridad, entonces, es la persona que se transforma para mí, ¿sí? Como en un modelo, ¿sí? Pero no porque tiene una Ferrari, ¿sí? ¿Me entienden lo que les digo? O sea, la autoridad pasa por otro tipo de valores que son intangibles y que la persona los encarna, los hace propio, y por ese encarnar esos valores es que se convierte en un modelo positivo para otro. Positivo, por eso es autoridad moral. El poder, muchas veces el que tiene poder no tiene autoridad moral. Y otras veces, o sea, es muy difícil encontrar una persona con poder y que a la vez tenga autoridad moral. Son contados los casos. El poder te lo da la posición, como dice acá Drucker, perdón, ¿sí? La posición, el puesto, ¿sí? Entonces, por el puesto que ocupas en una organización, ¿sí? O bueno, un padre, por ejemplo. Un padre puede tener poder, pero no autoridad moral. ¿Está? Pero siempre el que tiene autoridad moral tiene poder. Fíjense la diferencia. Siempre el que tiene autoridad moral tiene poder. Supónganse que un padre le dice a un hijo que no sé, que no mienta. Y después el hijo escucha que el padre habla por teléfono y miente. Entonces el hijo dice, ¿cómo él miente y yo no puedo mentir? ¿Él me dice que yo no mienta? O el padre dice que está mal decir malas palabras, o que es grosero decir malas palabras, o que tiene que tratar de determinada manera a las mujeres, tiene que ser delicado con las mujeres, tiene que ser respetuoso, pero después él ve que su padre no respeta a su mamá. Esos hechos son los que hacen que una persona pierda la autoridad moral, cuando no hay una coherencia entre el pensar, el decir y el hacer, ¿no? En cambio, el poder, ¿sí? Vos podés ser un gran incoherente y tener poder. No vamos a dar ejemplos acá, ¿verdad? Pero cada uno
ya debe tener su ejemplo, debe visibilizar cuántas personas tenemos que conocemos todos que tienen mucho poder y no tienen autoridad moral. Entonces, esa pequeña disquisición quería hacer para que no lo pongan como sinónimo autoridad de poder, no es lo mismo. Drucker lo aclara perfectamente a eso, ¿sí? Habla de la autoridad del que tiene el conocimiento, el saber, que es la misma autoridad que tenían en la antigua Grecia los filósofos. Ustedes saben que en la antigua Grecia políticos, o sea, la polis, la ciudad, eran manejada solamente por los que tenían el conocimiento, o sea, tenías que ser filósofo para poder gobernar. Si no eras filósofo no podías gobernar. Y en la antigüedad el filósofo era el que poseía la sabiduría. Bueno, no les voy a dar filosofía. Saben que me encanta la filosofía, pero no voy a hablar de filosofía hoy. Bueno, entonces, él dice, ¿qué tiene que hacer? Cualquiera puede transformarse en autoridad, ¿sí? En su organización, en su trabajo, en la empresa. Porque ¿qué necesita? Planificar, organizar, integrar, motivar y evaluar. Repito, planificar, organizar, integrar, motivar y evaluar. O sea, él dice, todas esas acciones, cualquiera de nosotros puede hacerlas. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que las hace y otra que no? Que la persona que las hace se disciplina, ¿sí? Y dice, bueno, voy a planificar mi trabajo, ¿sí? Voy a organizar mi tarea, voy a administrar mi tiempo, me voy a hacer una planificación del uso de mi tiempo, ¿sí? Entonces, la persona que lo hace, en las 24 horas que tenemos todos, o sea, ¿por qué todos tenemos 24 horas y algunos tienen más resultados que otros? Bueno, muchos de los que saben dicen que es por la mala organización del tiempo y el mal uso del tiempo, ¿sí? O sea, nos ha pasado a todos que a lo mejor en esta pandemia nos hemos enganchado con las redes y a lo mejor terminas de trabajar, ¿sí? Y te enganchás con las redes a las 11 de la noche, son las 4 de la mañana y estás mirando Netflix o estás mirando Instagram, ¿sí? Al otro día te tenés que levantar a las 7 y obvio que no vas a rendir igual que el que tiene ya 9 horas de sueño y no estuvo distrayéndose hasta las 4 de la mañana con las redes en días laborables, ¿verdad? Porque el fin de semana uno puede dormir más y eso. Pero si lo haces una vez, lo haces 2 veces, pero si el hábito de quedarte hasta las 3, 4 de la mañana en las redes se transforma en una rutina, o sea, esto lo haces todos los días, y obvio que no vas a obtener el mismo resultado que otro que hace otras cosas, al menos que duerme y descansa, ¿sí? O vas a tener más estrés que por no dormir. Son ejemplos caseros, pero digamos, la gran pregunta es, ¿por qué si todos tenemos 24 horas, algunos tienen mayor y mejores resultados que otros? Los administradores dicen que es que uno de los secretos está en la planificación del uso que hacemos de nuestro tiempo personal, ¿sí? Entonces, bueno, ustedes irán a muchos seminarios que enseñan sobre estas cosas de llevar una vida sana, equilibrada, de una buena alimentación, de la cantidad de horas de sueños que necesitamos. Bueno, cuando uno es joven, como ustedes, puede transgredir un montón de estas cosas porque la juventud todavía les permite, el físico todavía les permite sobrevivir a estas cosas. Te podés acostar a las 5, un domingo que te fuiste de cervezas y qué sé yo qué, y todavía sos joven y el físico te da, el día lunes te da. Pero si esto lo haces acumulativo a lo largo de los años, te lo dice alguien que ya tiene bastantes años encima, vas a ver dentro de 10, 15 años los resultados de esos desórdenes. Te lo juro que los vas a ver. O sea, es así. No es que sos distinto al resto de los humanos, ¿sí? Somos todos iguales y a todos nos pasa, la vida nos pasa las facturas que nos tienen que pasar por los desórdenes que a veces cometimos por inconscientes, por ignorantes, porque no sabíamos, porque nadie nos lo dijo, por tercos, a veces somos muy tercos y queremos golpearnos la cabeza sobre nuestra propia pared, por más que nos lo digan. Y bueno, entonces él dice, para ser efectivo tenés que planificar, organizar, integrar, motivar y evaluar. Son todos verbos súper importantes a la hora de gestionar tu propia vida y tu propio aprendizaje. Bueno, ¿a quiénes está dirigido este libro? ¿Sí? ¿Por qué dice Drucker, yo escribí este libro y para quiénes los escribí? Está dirigido, dice, a
quienes, por su carácter de trabajadores cerebrales o intelectuales, son responsables de actos y decisiones que propenden al mejor funcionamiento y rendimiento de alguna empresa. Al mejor funcionamiento y rendimiento de alguna empresa. ¿Sí? Está dedicado, entonces, dice él, a quienes yo llamo ejecutivos. ¿Sí? Entonces, ya vimos lo que es la efectividad, que la efectividad se mide por resultados. Ya vimos lo que significa ser un ejecutivo eficaz, ¿sí? O sea, ¿y ahora qué significa ser un ejecutivo? Es aquella persona que tiende al mejor funcionamiento y rendimiento de algunas empresas. Eso es el ejecutivo. Aquí también tira por tierra toda esa imagen colectiva que tenemos del ejecutivo de traje, pelito cortito, corbata, casi incólume, parado, ¿sí? En su oficina, a puerta cerrada, que nadie le puede hablar, nadie lo puede tocar, nadie puede respirar cerca porque es inaccesible. O sea, él tira por tierra eso. Todos podemos ser ejecutivos, ¿sí? Siempre y cuando en el lugar donde estemos podamos colaborar para el mejor funcionamiento y crecimiento de la empresa, ¿sí? Bueno, en rigor, dice él, podemos definir al ejecutivo como un ser que normalmente no dispone de tiempo propio porque éste se halla siempre comprometido en asuntos que solo importan a otros. Eso es lo que generalmente se entendía, ¿no? Por un ejecutivo. El ejecutivo, dice, está obligado a mantenerse siempre en movimiento, a menos que realice alguna acción positiva para modificar la realidad en la que vive y en la que trabaja. O sea, él siempre habla que el conocimiento es poder, el saber te da autoridad. Fíjense, ya les voy dando algunos tips, ¿no? Que se repiten a lo largo del texto. El saber es autoridad, el conocimiento te da también autoridad y poder, ¿sí? Porque cuando el conocimiento te da poder, cuando con el conocimiento puedes realizar actos, acciones que mejoren, ¿sí? Que mejoren tu lugar de trabajo y el entorno o el contexto al que estás vinculado, ya sea por el lugar de trabajo o como persona, ¿verdad? Luego, ya porque queda poco tiempo, vamos a ir casi a la última parte, ¿sí? Donde habla de que la efectividad, ¿sí? Se puede aprender, ¿no? Entonces, dice él, ¿puede aprenderse la efectividad? ¿Se acuerda cuando hablábamos de aprendizaje? ¿Cuándo había realmente aprendizaje? ¿Alguno recuerda? Cuando yo les decía que cuando yo sabía que había aprendido algo. ¿Cómo puedo comprobar que aprendí algo? ¿Cuándo se puede transmitir, profe? Más que transmitir, pero va por ahí. Empieza con T la palabra. Ustedes aprenden todo este contenido teórico que tenemos acá. ¿Cómo pueden saber que esto que están escuchando lo aprendieron? ¿Cuándo saben que aprendieron esto? ¿Y? Le escribieron en el chat. ¿Cómo? Le escribieron en el chat alguna respuesta. ¿Sabes que no puedo escucharte bien? Habla más fuerte. Ah, que en el chat le escribieron algunas respuestas. Ah, perdón, no estoy mirando el chat. ¿Y por qué no hablan que escriben en el chat? A ver. Ay, cuántas cosas habían escrito en el chat. Perdone, yo no, como hablo, no miro el chat. Bueno, a ver, dice, ¿tiene un nombre específico el líder Nidia? Nidia, ¿estás ahí? Nidia Noelia, ¿estás ahí? Dice, ella pregunta, ¿tiene un nombre específico el líder que no tiene cargo, pero toma todas las decisiones? No, no tiene un nombre específico, es líder por naturaleza. O sea, genéticamente ya tiene una predisposición a liderar. Y además
lo desarrolla, esa capacidad de liderazgo, tomando las decisiones. Pero no, Drucker, en cuanto a Drucker, no le da un nombre específico. Y acá, bueno, Noelia dice, cuando puede enseñar a otros, sí, ahí hay, es un indicador de que aprendiste. Si vos salís de la clase y podés explicarle Drucker o lo que escuchaste a otro compañero. Pero todavía hay una instancia más importante, cuando yo puedo decir, lo aprendí. Ah, bueno, dice Camila, porque sabemos usarlo y llevarlo a la práctica y no solamente lo sabemos teóricamente, claro. Perdón, profe, yo tengo mucho ruido ambiente y no puedo hablar. Bueno, no te hagas problema, Cami. Ok. Bien las dos. Bien, bien Nidia y bien Cami. La palabra se llama transferencia y se los dije muchas veces al inicio de este cuatrimestre. Solamente el que puede transferir, o sea, aplicar lo aprendido acá, en esta aula virtual, lo puede aplicar en el contexto en el que trabaja, en su familia, etc. ¿Sí? ¿Cómo puedo saber si aprendí el concepto de efectividad? Cuando soy efectivo, no cuando repito la definición de efectividad. Eso lo puedo aprender para un examen, para saber la teoría. Pero ¿cuándo eso se me transforma en aprendizaje? Cuando logro ser efectivo. ¿Ven la diferencia, chicos? Me gustaría que no se olviden de esto porque ya nos faltan pocas clases y el concepto de aprendizaje es muy importante, o sea, y en los ámbitos laborales también. ¿Uno cómo sabe que un compañero sabe, aprendió algo? Solamente cuando lo transfiere o también cuando lo sabe enseñar, eso también es muy importante, ¿eh? Cuando lo sabe enseñar también. ¿Pero por qué lo sabe enseñar? Y porque ya lo aplicó. ¿Sí? Bueno, volviendo a Drucker, él dice que los ejecutivos, ¿sí?, no difieren mucho entre sí, o sea, algunos tienen más capacidades que otros, ¿sí? Difieren solo en algunas cualidades, algunos tienen más conocimientos, otros menos, las aficiones, los hábitos, etc. Pero dice, sí, lo único que tienen en común, dice, es la habilidad de conseguir que se hagan las cosas. O sea, un ejecutivo que es efectivo, que es eficaz, hace que las cosas sucedan. Hace que las cosas sucedan. O sea, tiene una visión en la mente, ¿sí? Puede visualizar a dónde quiere llegar, ya habíamos hablado de esto en liderazgo, ¿sí? Pero hace que eso que tiene en su mente ocurra. ¿Sí? Entonces, dice, los ejecutivos eficientes, los que son eficientes o eficaces de modo tan notable. Bueno, acá tengo una crítica a Drucker. Pero es mía, ¿eh? Ustedes pueden no tomarla. Nosotros en filosofía siempre distinguimos la palabra eficacia de eficiencia, ¿sí? Entonces, bueno, acá no aparece, capaz que él también, pero como que en este capítulo no aparece tan discriminada la cosa, ¿sí? Bueno, él habla de eficiente, ¿sí? Los ejecutivos eficientes difieren de modo tan notable entre sí como los médicos, los profesores secundarios, se diferencian tanto unos de otros como los ineficaces. O sea, a decir verdad, no se distinguen de esto por su tipo, personalidad y talento, sino por lo que hacen. Una persona, ¿cuándo es ineficaz en el trabajo? ¿Qué les parece? ¿Cuándo detectan una persona que es ineficaz? Y cuando no puede hacer lo que le piden. Sí, o no quiere. También. ¿No? Sí, en realidad cuando no cumple con las expectativas que tenemos. Exacto. Nosotros en el ámbito docente, chicos y chicas, ¿saben qué nos pasa? Cuando los docentes están por jubilar en las escuelas, o en los institutos y esas cosas, están tan cansados porque llevan una vida de docencia de 30 años, 33 años. Yo tengo 33 años de docencia. La docencia es una vocación donde uno le pone mucho el pecho, el cuerpo, la cabeza. Bueno, entonces, claro, las personas que se están por jubilar están bastante cansadas, bastante cansadas. Y como están esperando la jubilación, presentan los papeles y eso, el común de la gente y ellos mismos a veces también reconocen de que se tornan ineficientes, porque están
ya como esperando el tiempo en que los papeles lleguen. Y entonces nosotros hacemos broma, ¿verdad? Pero la verdad que no es tan broma, pero lo tomamos a broma. Cuando tenemos compañeros que se están por jubilar, los 6 últimos meses no hacen nada en el trabajo, nada. Y entonces nos recargan a las personas que todavía estamos en actividad. Ya sabemos que es así porque, bueno, no sé, la vida, qué sé yo, están agotados. Y bueno, pero ya sabemos que los últimos 6 meses de una persona que está esperando la jubilación generalmente es de ineficiencia, generalmente, no todos, pero suele pasar, el agobio de la vida, del trabajo, bueno, los torna como ineficientes. O sea, no solo que no pueden hacer el trabajo, porque a lo mejor no pueden, pero tampoco quieren. O sea, no es solamente ineficiente el que no le da la cabeza o no le da el talento, no, también el que no quiere, el que tiene toda la capacidad y no la usa, ese también es ineficiente. Entonces, bueno, Drucker, para terminar, chicos, Drucker dice que la efectividad, ¿sí?, es un hábito. El hábito, vuelvo a repetir la definición de hábito. Un hábito es la repetición consecutiva de un acto, Si yo un día a la semana tiendo la cama y los otros días no soy ordenada. No tengo el hábito del orden de mi cuarto, de la cama. ¿Se entiende? Yo para decir que tengo el orden, que tengo el hábito adquirido del orden de mi cuarto, tengo que tender mi cama todos los días, ¿sí? Entonces, la efectividad, dice Drucker, es un hábito, o sea, una suma de acciones repetidas. Si ustedes quieren empezar a autogestionarse a sí mismos y a mejorar aquellos malos hábitos para transformarlos en buenos hábitos, por ejemplo, si me quedo con el celular hasta las 3 de la mañana, bueno, empezar a quedarme hasta la 1. ¿Sí? Está bien, no me saco el hábito de golpe. El mal hábito se saca de a poco, ¿no? O sea, muy pocos tienen la voluntad de dejar de fumar de un día para otro. ¿Sí? O de dejar de tomar de un día para otro, de dejar de drogarse de un día para otro. Muy pocos. El camino es un proceso. Entonces digo, bueno, yo tengo el mal hábito de quedarme hasta las 4 con el celular, o con la compu, o con lo que sea, o con la tele. Bueno, me voy a quedar hasta la 1. Después que logro el hábito de quedarme hasta la 1, bueno, me voy a quedar hasta las 12, así duermo las 8 horas de corrido, y así. Entonces, es una suma de acciones repetidas. ¿Eso queda claro, chicos? Sí, sí. ¿Creen que es así o creen que estoy diciendo un disparate? Es un disparate. Nadie habla. ¿Qué dicen? No, es así, es así. ¿Es así? ¿Seguro? Sí. Bueno, me voy a ir a dormir tranquila hoy entonces. El profesor siempre tiene la razón, profe. ¿Ustedes tienen un miedo al parcial? ¿Tienen miedo de decirme las cosas y que no los aprobemos? ¿No? No, ustedes saben que a mí me pueden decir, no estoy de acuerdo, tranquilos. Bueno, después de decir que la efectividad es un hábito, él habla sobre la importancia de las prácticas, ¿sí? El concepto de práctica. Él dice que el concepto de práctica, o lo que significa la práctica, el hacer algo en concreto, hasta un niño muy pequeño puede comprender lo que es una práctica, ¿sí? Por ejemplo, él da el ejemplo de cuando aprendimos a multiplicar. ¿Se acuerdan cuando, no sé ustedes, pero a mi generación nos hacían aprender la tabla de multiplicar de memoria, ¿sí? Hasta que esa operación se convertía como en un acto mecánico, reflejo, condicionado, como subirse a la bicicleta y andar en bicicleta. Lo mismo era multiplicar, ¿sí? Era un acto, sí, reflejo, ¿sí? Y después te quedaba como un hábito firmemente arraigado. Ustedes pregúntenle a cualquiera de sus abuelas, y todas saben la tabla de multiplicar. Yo no sé cómo no se olvidan de ningún número, multiplican todo. O pregúntenle a su bisabuela si tienen análisis sintáctico de oraciones. Dios mío, analizan oraciones sintácticamente mejor que cualquiera de nosotros. O sea, era un sistema en aquel momento, la escuela de antaño, que tenía esta metodología de la repetición, ¿sí? Y de este mecanismo que se tornaba en un hábito muy arraigado, ¿sí? Toda práctica, dice, se absorbe practicando, 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 practicando. Miren, cuando
A mí me tocan estudiantes que tengo que dirigirlos en las tesis que hacen de maestría y de doctorado, las tesinas de especialización, bueno, tengo alumnos de esos. Entonces vienen, me preguntan si que quieren terminar de hacer su tesis y todo eso, bueno. Y ellos vienen pensando que yo les voy a escribir la tesis. No, o sea, yo te voy a acompañar, pero el que tiene que escribir sos vos. Es que no sé escribir, Cristina. Y bueno, la única forma que aprendas a escribir es escribiendo. La única forma que aprendas a fundamentar una idea es escribiendo con un texto argumentativo, ¿sí? Entonces, la única forma de aprender a andar en bicicleta cuando eran chicos, ¿qué era? Subirse a la bicicleta. Si vos no te subís a una bicicleta, nunca vas a aprender a andar en bicicleta. Bueno, entonces, esto quiere decir que toda práctica se absorbe practicando, o sea, se aprende, se internaliza haciendo, ¿sí? Él dice que toda persona normalmente dotada, o sea, todos nosotros que estamos normalmente dotados, puede iniciarse en cualquier práctica. ¿Sí? Para llegar a ser un maestro, dice Drucker, se requiere de un talento especial, pero para ser eficiente o efectivo, solo se necesita competencia y practicar en lo que uno quiere aprender, ¿sí? Entonces, existen cinco prácticas. Él dice que existen 5 prácticas fundamentales, 5 hábitos mentales que todo sujeto puede adquirir, ¿sí? Para llegar a ser efectivo, para llegar a ser un ejecutivo eficaz. ¿Sí? Acuérdense, ¿qué era a ver si están atentos. ¿Cómo definió el ejecutivo? ¿Qué era ser un ejecutivo? ¿Lo vincula directamente al trabajador cerebral, profe? Lo vincula al trabajador cerebral, pero él dice que es toda persona que tiende a construir, a desarrollar y a mejorar la empresa y el entorno. Eso es un ejecutivo. Después escuchen la clase grabada, que les di la definición. Eso es ser ejecutivo. Después ser ejecutivo eficaz, ¿no? Entonces dice, todo ejecutivo que sea eficiente sabe cómo transcurre su tiempo. O sea, el primer hábito, ¿sí? La primera práctica es el manejo del tiempo. ¿Sí? Él tiene en este libro un capítulo 2, pero yo no se los di para leer, pero si pueden tener el libro, lean el capítulo 2, que es manejo del tiempo. Entonces, el primer ejecutivo eficiente que tiene, manejo del tiempo. Segundo, todo ejecutivo eficaz orienta su contribución hacia el exterior, encausa sus esfuerzos hacia los resultados, más que hacia el trabajo, y se pregunta qué resultados se guardan de mí, o sea, qué resultados logré. Con estos resultados, ¿cómo mejoré mi entorno? Tercer hábito o tercer práctica. El ejecutivo eficiente construye con fuerzas, las propias y las de los superiores, colegas, subordinados, y las de las circunstancias, es decir, con lo que le permite edificar. No construye con flaqueza, sino que construye con fortaleza, ¿sí? Ni da prioridad a lo que no puede hacer. O sea, acuérdense cuando empecé a hablarles, hay que establecer prioridades, dice Drucker. Prioridades. La primera prioridad es poder visibilizar las posibilidades que me da el entorno, que tengo, las grandes posibilidades que tengo para aprovechar, ¿sí? Y el manejo del tiempo para lograr esos resultados. La cuarta práctica, dice, enfoca unas pocas áreas mayores, donde una ejecución sobresaliente producirá brillantes resultados. Y se obliga a sí mismo a establecer prioridades, es lo que les digo, ¿no? Y a respetar el orden de ejecución de sus decisiones. O sea, establece prioridades y después que establece esas prioridades, sabe cómo va a ir tomando esas decisiones. ¿Sí? Y por último, el ejecutivo eficiente toma efectivas decisiones. ¿Sí? Sobre todo sabe que hay que aplicar un sistema, dar los pasos necesarios de un necesario encadenamiento y que toda decisión efectiva es, en todos los casos, un criterio basado en opiniones contrarias, más bien en un consenso sobre los hechos. ¿Esto qué quiere decir en castellano? Quiere decir que
voy a tomar decisiones, pero que esas decisiones tienen que surgir de la reflexión y de un consenso, ¿sí? Basado en el acuerdo entre muchas personas, ¿sí? Y también me quedó ahí colgado, pero hay una parte del capítulo que habla de que él es un gran observador, que la observación lo salvó a él, el aprender a observar. Él dice que más que una táctica deslumbrante se necesita de una correcta estrategia para poder llevar a cabo esta toma de decisiones. Más que una táctica deslumbrante se necesita de una correcta estrategia. Y para armar una estrategia, ¿qué necesitamos? Los verbos que él hablaba antes, planificar, valorar, bueno, todo eso. Bueno, entonces, estas serían las 5 prácticas fundamentales de un ejecutivo eficaz, que es el primer capítulo, ¿no?, que trabajamos hoy. Vamos a ver la clase que viene, de ver el capítulo 7 y la conclusión, o bueno, ya lo pueden ir leyendo, para después que yo les haga las preguntas, les voy a mandar las preguntas, Charlie se las va a subir a Miel, para poder trabajar el libro del ejecutivo eficaz. Bueno, con esto damos por terminada la clase. Si hay alguien que quiera hacerme alguna pregunta o alguna pregunta técnica para Carlos. Ahí Carlos subió un libro que dice El líder que no tenía cargo. Qué bueno, Charlie, gracias. Ah, mirá, lo podemos incorporar a la cátedra, Charlie. El líder que no tenía cargo. No, eso es para vos, Nidia. Nidia, Noelia. ¿Cómo te dicen, Noelia o Nidia? Dice, bueno, dice Camila que ella leyó que si se hace algo durante 21 días se vuelve un hábito. Sí, vos sabés, Camila, que los centros de adelgazamiento le dicen a la persona que tiene que caminar 21 días corrido 40 cuadras para que el cuerpo registre y se le vuelva una necesidad. Pero 21 días también dicen lo mismo que estás diciendo vos. Bueno. Qué difícil, ¿no?, mantener por 21 días un hábito que uno no tiene adquirido. Pero es posible, es difícil, pero es posible. Bueno, ¿alguien quiere cerrar, decir algo? Carlos, ¿tenés algo para decir? ¿Está Carlos todavía acá? Sí, Cris. No, nada. ¿Estás ahí, Charlie? Bueno, los alumnos están cansados, me parece. Vamos a sacar la grabación.